Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. En esta ocasión vamos a continuar con las pequeñas historias del Tarot Rider-Waite-Smith con esta serie que estamos haciendo, y en esta ocasión nos vamos a fijar en la carta del 9 de espadas. Antes de nada os quería recordar que todo lo que estamos viendo en estas pequeñas historias son teorías, es decir, nosotros no tenemos manera de saber si lo que contamos en estas historias es completamente verídico y acertado, porque Pamela Colman Smith prácticamente no dejó alusiones a su trabajo en el Tarot Rider, más allá de un comentario en una de sus cartas en la que define este trabajo como un trabajo de mucho trabajo y de poco dinero que acababa de realizar. Eso es todo. No tenemos más referencias a su trabajo en lo que nos ha quedado de ella, y no sabemos qué pensaba ni en qué se inspiró para las cartas. Todos son teorías que determinados autores como Marcus Katz o Tali Goodwin o Sasha Graham o muchos más han sacado, o Mary Greer han sacado de lo que sí tenemos, es decir, su obra no dedicada al tarot, su biografía, la de Pamela me refiero, y el contexto de su época, que vivió en la época victoriana y eduardiana. Y eso es lo que tenemos. Entonces, todo esto son teorías, y si alguno de vosotros pues encuentra que no son razonables o que no están bien construidas, pues está en su derecho. Y si tiene otras teorías, os invito a ponerlas en los comentarios, siempre que, por favor, siempre formuladas con respeto y educación, y que la mayoría me lo seguís a rajatabla, no es problema ese. Y si podéis, dando motivos, o sea, fundamentando, porque así aprendemos todos, ¿vale? Entonces, dicho esto, ¿qué pasa con el 9 de espadas? El 9 de espadas es una carta que os remito a mis vídeos de espadas al comienzo de este canal. En uno de ellos está el 9 de espadas y podéis ver la descripción, el significado, etcétera, etcétera. Es una carta de angustia, de estrés, de desesperación, en la que vemos a una mujer con la cara tapada en un estado de profunda angustia, que también simbolizan las espadas que flotan en la oscuridad detrás de ella. Esta mujer está en un lecho, probablemente para dormir, porque tiene una manta y una almohada. Entonces, ¿esta mujer quién es? Pues esa es la primera pregunta que se nos ocurre, porque tiene la cara tapada. ¿Esta mujer quién es? Bueno, aunque probablemente en ese lecho está para dormir, porque tiene, como digo, una manta y una almohada, y probablemente o no duerme o acaba de despertar de una pesadilla que la angustia todavía, después volveremos a eso, o simplemente tiene pensamientos que le causan insomnio y no duerme. Esta mujer, digamos, ¿quién es? ¿Por qué está así? Etcétera, etcétera. Esas son las preguntas que se nos ocurren. Aunque, insisto, esta mujer parece que está en este lecho para dormir. Muchos autores tienen la teoría, que no es descabellada, de que detrás de esta imagen se encuentra, porque recordemos una vez más, Pamela es una mujer que trabaja en el mundo del teatro. Pamela se inspira constantemente en escenas teatrales para sus cartas, y esto sí que es algo más que una teoría, porque tenemos muchas fotografías que guardan similitud con las cartas de Pamela. Vestuarios de actores, por ejemplo, es muy fácil coger un rey de la baraja, un rey de copas, de bastos, de oros, o una reina, y ponerla al lado de fotografías de la época de actores como Henry Irving o Ellen Terry, caracterizados como reyes. El parecido es asombroso, y llega a detalles pequeñitos como los estampados de los trajes o el diseño de los cascos, cosas que podrían variar, pero no varían, porque Pamela tenía la inspiración delante de los ojos. Es decir, Pamela hacía dibujos de estos personajes tal cual, los veía representar todos los días. Posiblemente ayudaba en el diseño de los decorados y quizás hasta de los trajes. Pamela, digamos que lo tenía delante, entonces era lo más fácil que podía pintar. Entonces no es ninguna coincidencia que esto como probablemente se insinúa
en muchas obras dedicadas al Rider-Waite-Smith que esta carta estuviera inspirada en una escena de teatro, y para ser más concretos, en una escena no, quizá en dos, de la misma obra, del Romeo y Julieta de Shakespeare. Volvemos a la gran inspiración shakespeariana que tiene este tarot, que ya le hemos dedicado un vídeo y lo hemos observado en muchos otros vídeos nuestros, ¿no? Romeo y Julieta, Julieta no está en la cama en estas escenas, está tumbada digamos, en una cripta, en la cripta de sus antepasados, haciéndose pasar por muerta. Es decir, bueno, en una de estas escenas. En la otra escena sí está en la cama, sí lo está, y está animándose. En la primera escena en la que hace referencia a esta carta, en la primera escena sí está en una cama y está animándose ella misma a tomar una poción, si conocéis la obra. No voy a hacer spoilers mucho, pero de todas formas todos conocéis la obra, que narices, todos conocéis la obra. En la escena se está animando a tomar una poción para dormir, que le dará la apariencia de muerta, una poción que la pondrá en catalepsia, que la dará apariencia de muerta, para que poder escapar al matrimonio que le ha programado su padre con Paris y poder encontrarse con Romeo. Finalmente todo eso falla, como sabéis, y entonces Julieta se queda dormida, Romeo va a buscarla creyendo que ha muerto de verdad, él se mata al lado de su cuerpo dormido, ella despierta, lo ve muerto y se mata ella también, un tragedión. Entonces, Julieta, antes de tomarse esta poción que la va a dormir, tiene un presentimiento de que aquello no va a salir bien, porque le entra miedo. Le entra miedo de varias cosas, y muy razonable por otra parte. Miedo número 1, que la poción no sea de verdad para dormir, sino que la mate. Que Fray Lorenzo, que es el que le da la poción, la haya engañado o se haya equivocado y le haya dado una poción que la mate. Miedo número 2, ahí ya entra un poco en la angustia más paranoica, que también es muy razonable por otra parte, porque eso no es nada agradable. Ella sabe que la van a meter en una cripta, y allí es donde va a esperar a Romeo. Entonces ella piensa que los fantasmas de sus antepasados, porque es la cripta familiar, se pueden levantar y la pueden aterrorizar o querer matar. Entonces esas son las fantasías que ella tiene, pero al final, por amor a Romeo, se arma de valor y se bebe la poción. ¿Qué pasa con eso de los fantasmas que la asustan? Ahí tenemos una clave que se vincula directamente con la carta. Los fantasmas que ella imagina que vienen a por ella. Hay una línea en la que literalmente Julieta dice: ¿y si uno de los fantasmas se me acerca y en su furia levanta uno de sus huesos y me mata con él? Imaginación tenía. Bueno, pues ahora os pido que os fijéis, que nos vayamos aquí, a la cama, y os fijéis, quizá aquí no, pero si tenéis la carta cerca o podéis buscarla en internet, en mi blog por ejemplo, si tenéis la carta cerca, echad una ojeada de cerca a la imagen, ¿no? En la imagen hay una persona que está con algo en la mano, parece una espada, podría ser un palo, podría ser un hueso, podría ser lo que sea, porque está muy, muy tallado, muy extraño, vamos, muy poco detallado, y está amenazando a alguien que está tirado en el suelo y desarmado. Hay gente que dice que el que está en el suelo tiene una espada, yo no la veo. O sea, veo una raya, pero una espada no. Entonces, es un señor que tiene a otro que no se está defendiendo a merced suya. Y hay una teoría que es bastante interesante en general, que es que dice que Pamela aquí retrató el sueño que acababa de tener la mujer o la visión, en general, sin decir si es Julieta o no es Julieta, y tiene sentido. Pamela se acordó de la escena de Romeo y Julieta y decoró una de las fantasías que Julieta tiene en su cama antes de tomarse la poción, una de las fantasías que la aterrorizan, que es ella misma atacada con un hueso por uno de sus antepasados, como venganza por haberse metido en la cripta, ¿no?
¿Y por qué con un hueso? ¿Y qué tiene que ver eso con un hombre matando a otro hombre si Julieta es mujer? Pues muy sencillo. Hay mucho consenso, no general, pero mucha gente que cree que esta escena es una escena bíblica, la escena de Caín y Abel. Los hijos de Adán y Eva, dos hermanos, Caín tenía mucha envidia de Abel y le mató con un hueso. Según cuentan, con una quijada de asno. Una quijada es una mandíbula. Le mató con un hueso. Le golpeó violentamente en la cabeza con el hueso. Se supone que fue el primer asesinato que hubo en el mundo. Y luego fue condenado por Dios a un exilio permanente por lo que le había hecho su hermano. Entonces, la historia de Caín y Abel, que es un asesinato con un hueso, podría ser perfectamente un símbolo de lo que visiona Julieta en su cama, es decir, de ese terror de fantasmas. Aquí también está mezclada la segunda escena en la que Julieta aparece tendida en un lecho, pero ya en la cripta, y también en la que despierta horrorizada para ver que Romeo está muerto a su lado. Es decir, hay dos escenas en la obra en la que Julieta se deja llevar por una angustia, y estoy utilizando palabras de Waite para definir esta carta, que una angustia que no se parece a ninguna otra. Aquí tenemos claramente un personaje que está viviendo momentos muy duros y muy complicados, que probablemente muy pocas personas han vivido. El tener que hacerse pasar por muerta para irse con su amado, y una vez ha hecho el esfuerzo, despertarse y darse cuenta, y darse cuenta de que de todas formas lo ha perdido porque su amado ha muerto. Entonces es una historia súper dura. Sin embargo, Pamela añadió, probablemente de su propia parte, un toquecito de esperanza a esta carta, que es la manta. La manta tiene colores alegres, está bordada de rosas y de signos zodiacales alternados. Este es uno de los elementos más claros de simbología de todo tipo entretejida en el Rider-Waite. Tenemos todos los signos del zodiaco bordados en la manta, entrelazados alternados, mejor dicho, con rosas, como indicando que la belleza y la fuerza del universo nos protege incluso en nuestros momentos más difíciles. Bueno, y esto sería todo. Espero que os haya gustado la historia, no os haya aburrido, y os emplazo, pero yo no para la semana que viene. La semana que viene no habrá vídeo porque me encontraré en Madrid en el Tour Tarot de Martor Casals. Estaré ayudándola en el tour, en las actividades que ella va a hacer allí, y si estáis por allí, espero que os acerquéis, y me encantaría veros y saludaros a los que vayáis a estar por allí. Y bueno, y os anuncio que dentro de 2 semanas, a petición vuestra, porque yo hoy iba ya a ser el último vídeo, seguiré con esta serie. Haré 2 vídeos más, y también celebraremos ya dentro de 2 semanas el vídeo número 200 de este canal y alguna cosa más. Así que os espero para entonces y os envío un saludo.